la página 6 verán que les aparece los ratios, ¿vale? En primer lugar, los que pone aquí son ratios de liquidez y solvencia. Vamos a ir viendo cada uno y lo importante es que ustedes vayan entendiendo qué es lo que hace cada ratio, ¿vale? Y qué significa y qué es lo que nos muestra de información. ¿Ves que pone? Primer ratio, beneficio obtenido sobre capital invertido. Sobre capital invertido. Vale, esto es un ratio que lo que nos hace es, lo que nos representa es cuánto nosotros vamos a obtener de beneficio por cada euro que nosotros hemos invertido de capital. Esto es un ratio que, por ejemplo, a los accionistas de una empresa o a los socios de una empresa les encanta mucho, ¿vale? O lo necesitan, ¿por qué? O lo quieren, ¿por qué? Porque nos va a dar una medida de la rentabilidad de su capital, ¿vale? Ustedes imagínense que en una empresa han invertido 1.000 euros y resulta que esa empresa, ¿vale?, ha obtenido un beneficio de 12.000. ¿Cuál sería el ratio, en este caso, el resultado de este ratio? Pues simplemente cogemos 12.000 euros entre 1.000 y ¿qué nos da? ¿Cuánto nos da ese ratio? ¿Cuál es la rentabilidad de esta empresa para el accionista? 12 o 10. Por ahí dicen 10. Bárbara dice 10. Si 12.000 entre 1.000, cachamos 2 entre 1 a 12, si cachamos 0, 12. Exacto, 2. Pero ten cuidado, Bárbara, esto no es porcentaje, ¿vale? Esto es tantos por uno, ¿vale? Unidades, ¿vale? Quiere decir que por cada euro que yo he invertido en la empresa, ¿cuánto voy a obtener de beneficio? 2. 2, ¿vale? Pues este es un ratio que me indica el beneficio por euro invertido, ¿vale? Si, por ejemplo, yo estoy en otra empresa e invierto, esta empresa obtiene 15.000 euros e invierto 1.000 también, ¿cuánto obtengo por este ratio? ¿Cuánto es mi relación beneficio-capital? 15. Quiere decir que por cada euro que yo he invertido, ¿cuántos obtengo de beneficio? 15. Con lo cual, un accionista o un socio o una persona que vaya a invertir en diversas empresas, lo primero que va a hacer es mirar cuánto es el beneficio que ha obtenido de esas empresas. Ir a su balance y mirar resultado del ejercicio. Y entonces, pues yo dispongo de 1.000 euros de capital, pues hallo este ratio. Ratio de beneficio obtenido por capital invertido. Y en función de eso, pues yo puedo tomar una decisión de inversión en este caso. ¿Lo ven o no? Pues no lo sé, deberá ser en tu ordenador solamente, porque todos los demás hay. Vale. Entonces, esto nos da una idea también de la rentabilidad para el accionista. Esto es muy importante, lo que se denomina la rentabilidad para el socio u accionista de una empresa. Es decir, a un accionista, a un socio, lo que le interesa es saber lo que voy a ganar en función de lo que he invertido. ¿Sí o no? Pues este ratio no lo puede dar. ¿Vale? Aquí dice que también se suele expresar en porcentajes. ¿Vale? Pues entonces, simplemente si lo queréis expresar en porcentajes, ¿qué hacemos? Pues ahora sí, Bárbara, lo multiplicamos por 100. ¿Lo veis? Y entonces esta empresa me daría un 15% de rentabilidad por euro invertido y la otra me daría un 12% de rentabilidad por euro invertido. Eso por euro que se invierte. ¿Lo veis? Simplemente escoger el ratio, ver lo que se está usando y ver qué conclusión podemos sacar. ¿Vale? Luego, por ejemplo, este es el mismo, pero multiplicado por 100. Aquí luego nos habla de lo que yo les empezaba a hablar anteriormente un poquito cuando estábamos haciendo el ejercicio.
lo que se llama rentabilidad económica o rentabilidad de los capitales y lo que se llama la rentabilidad financiera o rentabilidad de los capitales propios y la rentabilidad de accionista. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la rentabilidad económica? Dice, relaciona los beneficios obtenidos por la empresa con el total de capitales puestos a su disposición, sean propios o ajenos. Es decir, pone en relación el beneficio total con el capital total invertido en la empresa, que viene representado tanto por el activo total como por el pasivo. Entonces aquí tenemos el ratio. El ratio, que es lo que nos interesa, es este que pone aquí. RE es igual al byte entre el activo total por 100. Nosotros ya sabemos lo que es el byte. ¿Qué era el byte? ¿Qué era el byte? El beneficio antes de impuestos e intereses. Entonces, nos va a relacionar lo que gana la empresa antes de impuestos e intereses en relación con su activo. El activo total, es decir, el activo no corriente y el activo corriente. ¿Ya puedes ver, Saida? Sí. ¿Vale? Estoy abriéndolo ya. Ok. Página 6 era. Si multiplicamos por 100, no da 12. Sí, bueno, vale. Sé a lo que te refieres. Pero fíjate que aquí, ¿ves cómo lo pone? Beneficio obtenido sobre el capital invertido por 100. ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? Beneficio 12.000 entre el capital invertido, multiplicarlo por 100. Vale, tú cuando haces, por ejemplo, si el beneficio es 1.000, que es el 100%, y tú tienes 12, ¿qué haces? No multiplicas. Vale, sí, ya sé lo que te refieres, ya sé lo que te refieres, ya sé lo que te refieres, Sabrina. Sí. A multiplicarlo por 100 da otra cosa, sí. Da X esto. Sería esto lo correcto, hacerlo así. Que viene a salir aquí esta cantidad. ¿Vale? A ver. Lo que estábamos viendo. Sí, vamos a ver, es simplemente es una relación entre el beneficio que obtienes y el capital que inviertes. Y eso lo multiplicas por 100 y te da un número en porcentaje, que es lo que estábamos haciendo aquí. ¿Vale? Luego, simplemente lo que vas a tener que hacer, se te va a dar una cantidad, que es el beneficio que aparece del balance, lo relacionas con el capital que aparece en el balance y lo multiplicas entre 100 y entonces te dará una cantidad del porcentaje. ¿Vale? Luego pone, dice, rentabilidad financiera o rentabilidad de los capitales propios. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Dice, viene dado por la relación existente entre los beneficios netos obtenidos y los capitales o recursos propios de la empresa. ¿Qué es el beneficio neto? Es el beneficio después de impuestos. ¿Vale? Ya no sería el byte, sería el beneficio o el resultado del ejercicio. ¿Vale? Y eso se relaciona con los recursos propios. La capital, básicamente. ¿Vale? Las reservas y todo eso. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que dentro de los fondos propios está el capital. Sí. Vale. Entonces, pero aquí te habla de recursos propios. Capital, reservas y todo esto. Sí. Vale, entonces aquí te dice cuánto yo tengo de beneficios netos, no beneficio antes de impuestos, por cada euro que yo tengo de capital. De capital o de recursos propios en este caso. Vale, si yo por ejemplo tengo un beneficio neto, vamos a hacerlo bien, de 1.000, ¿vale? Y yo tengo unos recursos propios de 10.000,
y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da eso? Venga, háganlo. 1000 entre 10.000 por 100. Y he obtenido en este caso una rentabilidad financiera del 10%. ¿Lo ven? Es decir, por cada euro de fondos propios se obtiene un 10% de beneficio. O si yo invierto, o si hay un euro de capitales propios, yo tengo el 10% de ese euro, que son 0,1, 10 céntimos. Si yo tengo 10 euros de recursos propios, ¿vale? Pues habré obtenido con esta rentabilidad por 10, a ver, el 10% de 10, 1 euro. ¿Lo ven? Pues eso es lo que se denomina rentabilidad financiera. ¿Vale? Luego está la rentabilidad del accionista. ¿Vale? Que es muy parecido a este. ¿Vale? Que pone beneficio distribuido entre el capital desembolsado. A ver, ¿cuál es la diferencia básicamente que hay entre este y este? En que ves que pone aquí que pone beneficio distribuido y aquí capital desembolsado. Mientras que aquí pone beneficio obtenido y capital invertido. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No todo el beneficio que a veces se obtiene en una empresa se entrega a los accionistas, sino que hay parte que se entrega y hay parte que se queda dentro de la empresa. Pues el beneficio que digamos que se reparte a los accionistas se denomina distribuido. ¿Vale? Y el capital desembolsado es el capital que realmente el propietario de la empresa hace cuando aporta dinero a la sociedad, porque hay parte de ese capital que tú puedes poner en las escrituras, yo aporto 1.000 euros como capital, ¿vale? Por mi parte, pero resulta que yo no todo lo puedo desembolsar, sino que una parte lo desembolso y otra parte lo dejo desembolsar, ¿vale? Por eso pone capital desembolsado. Es decir, el capital, es decir, cuando una empresa se constituye, una sociedad, los accionistas ponen que van a hacer unas aportaciones en capital, ¿vale? Pero esas aportaciones en capital no tienen que ser justamente en el momento de la constitución, sino son un porcentaje mínimo del 25% de la constitución y luego el resto se puede ir posteriormente desembolsando. Por eso pone capital desembolsado, ¿vale? Pues aquí tenéis unos ratios, ratio del accionista, rentabilidad financiera y rentabilidad económica, ¿vale? Y luego tenemos esto que tenemos aquí. Luego pone otra cosa, que pone el fondo de maniobra o rotación. Eso ya lo sabemos, ¿no? Sí. Por lo tanto pasamos de eso, ¿vale? Luego, lo que me interesa es donde pone aquí equilibrios patrimoniales, que también lo hemos visto, y los ratios patrimoniales. Estos son los realmente interesantes. Yo, por ejemplo, en el examen, y se los digo ya, yo les puedo poner una pregunta que ponga, no puedo poner, a lo mejor no pongo cantidades, sino a lo mejor puedo poner cantidades o a lo mejor te pongo esto así. Una empresa tiene A igual a N y P igual a Z. En base a eso, ¿usted qué me puede decir de su situación patrimonial, de su equilibrio patrimonial? Entonces, ustedes que tienen que ver, si el pasivo es, esto es P es pasivo, si el pasivo es 0, no tengo que pagar nada. Y N es neto, y el neto no se devuelve hasta que la empresa se cierra. Con lo cual, si todo mi activo está financiado por el neto, esta es una situación buena, porque no tengo que pagar, no tengo ninguna deuda. ¿Lo ven? Y por lo tanto pone aquí estabilidad económica. ¿Vale? Pues yo en el examen le puedo poner simplemente esto es así, o les puedo poner cantidades. Les puedo poner, el activo son 5.000 euros, el capital social son 5.000 euros, y de pasivo tenemos 0 euros. Según usted lo que ve aquí,
argumente si es una situación de inestabilidad económica o no. ¿Y por qué? ¿Entienden? Por ejemplo, les puedo pedir eso. Luego pone, o les puedo poner esto. A igual a P más N y FM mayor que 0. El FM mayor que 0 ya les da una clara indicación de que ¿qué? Qué bueno. De que estamos en posición normal de equilibrio. No quiere decir que sea una posición rentable, como ya hemos hablado. Y además te dice que el activo es igual al pasivo más el neto. ¿Qué quiere decir? Que hay parte del activo que está siendo financiado con pasivo. ¿Vale? Pero como el fondo de maniobra es positivo, quiere decir que la situación pues, es de equilibrio, como pone aquí. Porque parte del activo corriente está siendo financiado, como pone aquí, por capitales permanentes. Puedo poner esta. Puedo poner neto mayor que 0, activo corriente menor que pasivo corriente y fondo de maniobra menor que 0. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El fondo de maniobra es negativo, con lo cual el activo es menor que el pasivo, con lo cual hay más deuda que dinero líquido o elementos con posibilidad de convertirse en dinero. Con lo cual, esta es una situación que a corto plazo, como pone aquí, es mala y puede llevar a una suspensión de pago. Recuerden que la suspensión de pago es cuando la empresa no tiene capacidad, liquidez de transformar dinero, es decir, de generar dinero para hacer frente a las deudas. Entonces, como no tenemos esa capacidad, pues no tenemos liquidez y como no tenemos liquidez no podemos hacer pagos. Y como no podemos hacer pagos, pues llegamos a una situación que se denomina suspensión, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Y luego hay otra situación que es esta, n igual a 0 y activo menor que pasivo. No tenemos nada de neto y resulta que el pasivo es más grande que el activo. Quiere decir que ni aún vendiendo todo el activo, podríamos llegar a generar dinero para pagar el pasivo, con lo cual esto es una situación que se denomina de quiebra. Es decir, la empresa no, es decir, no podríamos ni vendiendo todo el activo corriente ni no corriente, pagar todo lo que debemos, con lo cual tendríamos que o bien incrementar, poner más dinero, o si no la empresa no puede subsistir en ninguna maniobra. Esto es lo que se denomina quiebra. Vale, ¿tenéis claro lo que esto y lo que puede suponer cada cosa? Y entonces, aquí vamos con los ratios patrimoniales. Y estos ratios patrimoniales, como dice patrimonio, tienen que ver con el balance. ¿Vale? Como veis, dice, las más utilizadas son las expresiones en porcentaje de los diferentes epígrafes del balance. Pues se pone ahí balance, que nos permitirá ver la importancia de cada masa patrimonial con respecto a las demás. Lo que estaba haciendo yo antes, cuando estábamos haciendo el Word, lo que ya dije antes. ¿Vale? Dice, para el análisis de los factores de los valores obtenidos es fundamental la comparación con las otras empresas del mismo sector. Como ya les dije antes, podemos hacer varias empresas y comparar sus ratios y ver, en base a eso, pues sacar alguna conclusión. Entonces, el primer ratio que se tienen que saber, ¿vale? Y los ratios se los tienen que saber. No, para el examen no. Por ejemplo, pero son muy fáciles. Son muy fáciles. Por ejemplo, ratio, si yo por ejemplo les pongo, hállenme el ratio del activo no corriente, saben que uno de ellos se llama activo no corriente. Les puede dar indicaciones de lo que es. Aquí te pone ratio del activo no corriente, que es relacionar el activo no corriente con el activo total. Lo que hicimos antes. El activo no corriente, ¿qué es? ¿Qué era el activo no corriente? ¿Qué era el activo no corriente? Activo no corriente que permanece en la empresa. No corriente. No, Cristina, no, María Cristina, no podemos sacar chuleta. Pero de los ratios no. Todo lo que hemos dado, todo lo que acabamos de hacer ahora. No.
estoy pescando, es que a mí cuando me dicen que aprenderse algo, no me... Yo, por ejemplo, en el examen yo puedo decir, mira, hazme el balance y calcúlame el ratio del activo no corriente. Entonces, el activo no corriente es todo aquello que tiene, como decía Noelia, permanece a largo plazo más de un año. Sobre el activo total, y el activo total es el activo no corriente más el activo corriente. Entonces, si ustedes en el examen hicieran este ejercicio, simplemente tienen que coger la cantidad que les da aquí y la cantidad que les da aquí. Obviamente, si ustedes a la hora de hacer el balance se equivocan, ¿qué va a pasar? Que luego cuando vayan a calcular el ratio también lo tienen equivocado, con lo cual tienen las dos cosas equivocadas. Con lo cual tengan mucho cuidado. ¿Vale? Pues simplemente relacionar esas dos cantidades, como dice aquí. Entonces, cuanto más alto, a ver, no, vamos a hacerlo con un ejemplo y así nunca me confundo. Por ejemplo, tenemos de activo no corriente 1000 y tenemos de activo total 3000. ¿Cuánto da eso? 1000 entre 3000, 0,33. ¿Vale? Ahora tenemos, tenemos 2500 sobre 3000. 2500 sobre 3000 nos da 0,83. Aquí lo que nos está diciendo es que conforme este ratio sea más grande, nos está diciendo que esta empresa tiene una mayor parte de su activo total formado por activos no corrientes. Por ejemplo, una empresa constructora pues tendrá mucho activo no corriente, porque tendrá maquinaria, tendrá camiones, tendrá muchas cosas que sean de activo no corriente. Pero imagínense, por ejemplo, una empresa que es una empresa que se dedica a un servicio de teleasistencia a domicilio, de cuidado de mayores mediante teleasistencia. Tendrá, según este ratio, tanta importancia, es decir, ¿cuál será el más bajo? ¿El de la empresa por teleasistencia o el de la empresa constructora? El ratio de activo no corriente. El de la constructora. ¿Vale? Porque tiene más peso. Con un ejemplo. Esto es lo que estoy haciendo aquí, Verónica. ¿O no ves la pantalla compartida? ¿La ves? Con su nombre. Ratio de activo no corriente. Vamos a ver, lo de los ratios, los ejemplos se los pueden inventar ustedes. Lo realmente que me importa a mí es que ustedes sepan sacar las conclusiones. Yo, por ejemplo, en el examen les puedo poner, según el ratio de activo no corriente, nos encontramos con dos empresas, la A y la B. Una tiene de ratio de activo no corriente 0,33 y la otra tiene 0,83. ¿Cuál es la que tiene más inmovilizado en su balance? La segunda, porque tiene un ratio de activo no corriente más alto. Pues eso sería perfectamente una pregunta de examen. Entonces ustedes tienen que saber qué forma el ratio de activo no corriente y qué conclusión se saca de ahí. Entonces yo les recomiendo que para este tipo de cosas, pues lo que hago yo siempre, se pongan en pequeños ejemplos y sacan su conclusión. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Noelia? ¿Qué? Del activo total. Es decir, si el activo total es igual o no es igual. Claro, habría que verlo, por eso es lo de la comparación entre empresas. O bien, por ejemplo, eso también sirve, por ejemplo, para ver la evolución de este ratio o la evolución del activo no corriente en una misma empresa a lo largo de los años. Pues es que si el activo total... Obviamente, si los activos totales no son iguales, no se puede comparar. Ya lo sé, ya lo sé. Vale. Vale. O, por ejemplo, te puedo decir, según esto,
según este ratio de 0,33, ¿cuál es el porcentaje del balance que lo conforma el activo no corriente? Pues tú me dirías, el 33% del balance del activo total lo conforman elementos de activo no corriente. Exacto, por ejemplo, también lo podría hacer. ¿Vale? Dice, aquí les dice, el valor de este ratio dependerá de la actividad de la empresa. Será mucho mayor en una empresa industrial, como lo veis aquí, que en una empresa comercial o de servicio. ¿Por qué? Porque las empresas industriales tienen siempre más inmovilizado para hacer la actividad productiva. Mientras que una empresa de servicio, como es una cosa intangible, pues va a tener menos cosas. ¿Entienden? Se refieren a la hora de realizar la actividad. No es lo mismo una empresa, una oficina, es decir, el valor de su inmovilizado, que de una empresa que se dedica a fabricar carreteras. El valor no va a ser ni igual, por supuesto, porque el valor de sus activos va a ser más pequeño el de una oficina que el de una empresa constructora de carreteras que tiene que tener más camiones, por ejemplo. ¿Me entienden o no? Luego les dice, el ratio del activo corriente. Pues este es el mismo que del activo no corriente, solamente que en vez de comparar el activo no corriente sobre el total, ahora es el activo corriente sobre el total. ¿Lo ven? Sí. Es lo mismo. De forma que siempre el ratio del activo no corriente más el ratio del activo corriente nos tiene que dar siempre igual a 1. O 100, si lo tenemos en porcentaje. Si no nos da, quiere decir que en el balance tenemos algo más. ¿Entienden? Porque el balance, si el activo total siempre es el mismo y hallamos el ratio sobre el activo no corriente y el ratio sobre el activo corriente y lo hallamos en porcentaje o en 2 por 1, pues nos tiene que dar siempre el total del activo, que es el 100%. Si, por ejemplo, esto representa el 40 y esto representa el 60, aquí tiene que venir el 100. Por eso da 1. ¿Lo entienden o no? Vale. Luego nos pone ratio de grado de autonomía financiera. Y nos pone fondos propios sobre el activo total. Esto, lo de autonomía financiera, viene, viene por lo siguiente. Si una empresa no tiene pasivo corriente ni no corriente, ¿vale? Si solamente tiene fondos propios, y eso es lo único que he utilizado para invertirlo en sus inversiones del activo, ¿vale? La cuestión es, ¿depende mucho del exterior para haber hecho esas inversiones o no? ¿Ha tenido que acudir a bancos, ha tenido que acudir a proveedores para conseguir esas inversiones en el activo? No. No, ¿verdad? ¿No? Porque aquí nos está diciendo cuánto de fondos propios tenemos y cuánto de eso representa sobre el activo total. Por lo tanto, por ejemplo, hacemos un ejercicio. Un ejemplo. Ratio de autonomía financiera. ¿Vale? Entonces, una empresa en el año 1 tiene de fondos propios 1000 y su activo total, no, vamos a tener que poner, sí, vamos a poner 1000 y tiene de activo total 10.000. ¿Vale? Una empresa tiene de fondos propios 1000 Sí. y de activo total 10.000. Y otra empresa tiene de fondos propios 2.000 y de activo total 10.000. Mi pregunta que les hago yo es, otra empresa no, en otro año, ¿en cuál de los 2 años esta empresa es más autónomamente financieramente? Es decir, menos depende del exterior para poderse financiar. Pues simplemente cogemos 1000 entre 10.000 da 0,1 si no me he equivocado.
Y aquí es un 0,2. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que de mi activo, que son 10.000, yo he utilizado de fondos propios 1.000. Pero obviamente para conseguir estos 10.000 he tenido que recurrir a financiación. A financiación externa por un importe de ¿cuánto? De 9.000. ¿Lo ven o no? Porque para tener este activo de 10.000, tengo 1.000 que lo hago a través de fondos propios, pero los otros 9.000 los tengo que buscar de alguna manera. Con proveedores, con préstamos a entidades de crédito, con lo que sea. Pero por el otro lado, en el año 2, resulta que como sigo teniendo el mismo activo, pero resulta que ahora tengo más fondos propios, más capital. Pues resulta que ahora mismo, en el año 2, he tenido que recurrir al mercado externo de financiación por menos. Por lo tanto, financieramente soy más independiente en el año 2 que en el año 1. No, en el año 1 yo he tenido que buscar 9.000 euros. En el año 2 he tenido que buscar solamente 8.000. Por lo tanto, menos dependo del exterior en el año 2. Porque en el año 2 solamente voy a tener que devolver 8.000 y en el año 1 voy a tener que devolver 9.000. Dependo más de los demás. No dependo solamente de mis fondos propios, de mis recursos propios. Por lo tanto, conclusión, cuanto este ratio sea más grande, mi dependencia financiera es menor. ¿No lo ven? Es al contrario del pepino. Vale, cuanto el ratio sube más, mi dependencia financiera es menor. Ya les veo a ustedes haciéndose enguilimatías en su cabeza con tanto ratio y tanto análisis. ¿Ven? ¿Entienden lo del ratio? ¿Lo ves ahora? Sí. ¿Seguro? Sí. No. Tú estás diciendo coño, un sí, pero no. El 2000, sí, cuando mi ratio sube más, ¿no te refieres a eso? Ay, déjame, ya estoy ya fuera del lugar. ¿Ves que aquí... Claro, el 2000 lo que estoy diciendo. Pero aquí tengo más fondos propios. Estos fondos propios no hay que devolverlos. No tengo que pagar intereses, no tengo que ir a un banco y pedirlos. Solamente dependo de los socios que han aportado el capital. Vale, no tengo que acudir a agentes externos para financiarme. Entonces aquí he tenido que buscar 9.000 para financiar este activo. Pero aquí resulta que no he tenido que buscar 9.000, he tenido que buscar 8.000, con lo cual son más libres aquí, más independientes financieramente aquí que arriba. Y por ejemplo, el fondo propio no puede ser mayor que el activo total. Vamos a ver, ¿los fondos propios pueden ser mayores que el activo total? Vamos a ver, teóricamente no, No, ¿verdad? porque los fondos propios lo que hacen es financiar, es decir, si no tienes pasivo, financiar todo el activo. ¿Qué puede ser? Sí, también podría ser. Pero no, es que vamos a ver, desde un punto de vista de balance no tiene sentido. Porque todo lo que se usa en el balance, en el pasivo, se usa para financiar el activo. Entonces, como las dos cosas tienen que cuadrar, Sí, no puede estar una descompensada y una ser más grande que la otra. sí, ¿Entiendes? Como un documento contable tiene que cuadrar las dos partes. vale. ¿Han entendido entonces lo de autonomía financiera? Ahora está el otro, el de dependencia financiera. ¿Qué dice? Que nos dice el pasivo exigible total sobre el activo total. ¿Qué es el pasivo exigible? Es el pasivo no corriente más el pasivo corriente. Vale, pues entonces ponemos debajo ratio de grado de dependencia financiera. Vale, y entonces vamos a hacer lo de antes con dos casos. Año 1, año 2. Gente, para que ustedes a la hora de estudiar esto
no se atasquen y lo entiendan bien. Yo les aconsejo que siempre cuando vean todos estos los ratios, se pongan ejemplos como lo hago yo. Si se ponen los ejemplos y los razonan, no van a tener ningún problema. ¿Vale? Yo lo hago así y nunca bueno, nunca. Siempre me puedo equivocar. Pero siempre razonándolo, nunca te vas a eso, a equivocar. Entonces, pasivo exigible. Imagínense una empresa que tiene un pasivo exigible total de 5.000 y un activo total de 10.000. Y en el año 2, pues resulta que ese pasivo exigible total ha bajado a 4.000 y el activo total sigue siendo el mismo. Entonces, hacemos 5.000 sobre 10.000 y nos da 0,5. Y aquí debajo tenemos 4.000 sobre 10.000, nos da 0,4. Entonces la pregunta que yo les hago en base a estos dos ratios es, ¿cuál es más cuando éramos más dependientes económicamente? ¿En el año 1 o en el año 2? Más independiente, ¿no? Más dependiente. Esto es grado de dependencia. El 1 en el 1, ¿Por qué? porque por 10.000, a ver. A ver, 10.000 son 10.000 de activos. es fácil, Noelia. Aquí simplemente ves que el pasivo total exigible es mayor. Sí. Como aquí es mayor, sabemos que rápidamente, Vale. como es pasivo exigible, no es neto, no es fondos propios, Vale. aquí sabemos que tenemos más dependencia. Con lo cual, conclusión, cuanto este ratio sea lo más alto posible, es decir, cuanto más grande es el ratio, peor, más dependencia tenemos. Mientras que con este era al revés. En el grado del ratio de autonomía financiera era cuanto más alto es el ratio, mejor, porque más autónomamente financieros somos. ¿Ven cómo uno es el complementario del otro y es el revés? Sí. Tengan cuidadín con estas cosas. Aquí, porque el ratio es mayor, es peor. Y aquí, porque el ratio es mayor, es mejor. Parece un trabalengua, ¿verdad? Sí. A que ya no le gustan tanto los ratios. No. Bueno, Lo digo con Iván. ¿ya los odias? Sí. ¿Más que la contabilidad? Me gusta más la contabilidad que los ratios. Bueno, pues entonces, Mira que la contabilidad, pero sí. Bárbara también está diciendo lo mismo ya, ya no le gusta. Bueno, es aburrido. Ponerlo así al ratio. Bueno, pues entonces, Yo no lo pondría en el tenemos en la plataforma unos ejercicios monos, bonito, bonito, como dicen. vale, no le hemos dado todavía todo, que pone aquí ejercicios de análisis económico financiero. Y les pone He dicho que un balance mono, precioso también. sí, lo hice a base de copiar y pegar, Lo vamos a hacer. y pone aquí, fíjense, los 5 primeros. Dado el siguiente balance, deberemos calcular el fondo de maniobra, el ratio del activo no corriente, el ratio del activo corriente, el grado de autonomía financiera y el grado de dependencia financiera. Con lo cual, esos 5 ya los pueden hacer. Vale. Mentira. ¿Eh? No quite el huevo porque ¿Para que te lo pase? me revuelve. Vale. Luego hay otros ratios. Vamos a verlos un poquito rápidamente. ¿Vale? Para que ustedes lo puedan hacer. No lo vamos a hacer ahora. Pero yo les estoy diciendo que ya pueden hacer eso. Simplemente es escoger las masas patrimoniales, ver el ratio que es, el fondo de maniobra ya lo sabemos hacer. Y sacarlos aquí. ¿Vale? A ver, aquí les pone otro. Hemos visto análisis patrimonial, ratios patrimoniales, ahora análisis financiero. Y por ejemplo, el primero que aparece es ratios de tesorería. Dice, analizan la facilidad que tienen las inversiones de la empresa en convertirse en dinero.
Esto es un ratio referente a lo que estábamos viendo antes de lo de la tesorería, lo de la capacidad que tenían los clientes de convertirse en dinero y todas estas cosas. ¿El ratio cómo es? Simplemente tenemos que coger el disponible que lo formaban dentro de un balance. ¿Todo el mundo tiene claro que el disponible es la tesorería? Lo tenemos aquí, tesorería es disponible, caja y banco. Ah, vale. Caja y banco es tesorería y disponible. ¿Vale? Entonces, sí, hay que relacionar ese disponible con el pasivo corriente y ver qué deudas tenemos aquí. ¿Vale? Dice, mide la capacidad de la empresa para generar liquidez con lo que hacer frente a sus compromisos de pago inmediato. Como norma general, aquí hay algunos ratios que ya la teoría del análisis de balance y del análisis de ratio nos dan ya unos valores establecidos más o menos. Nos dice que el valor de este ratio no debería superar el valor de 0,75. Dice, un valor muy alto puede suponer que la empresa tiene recursos improductivos. ¿No suena esto? ¿Recuerdan lo que hablamos antes de los 30.000 euros que tenemos en el banco y que yo les decía que era un dinero que si el pago del pasivo exigible o del pasivo corriente no era muy a corto plazo, pues teníamos que invertir en algo porque si no teníamos recursos improductivos? Pues por eso se los pone aquí. Un valor muy alto puede suponer que la empresa tenga recursos improductivos. Por eso vamos a hacer un ejemplo. Ratio, ejemplo de ratio de tesorería o ratio de liquidez. Vale, por ejemplo, tenemos un disponible de 30.000, como estábamos haciendo antes, y tenemos un pasivo, en este caso corriente, de 10.000. ¿Cuánto nos sale de eso? 3. Entonces, quiere decir que por cada euro de pasivo hay 3 de activo, hay 3 de liquidez, hay 3 euros en la caja o en los bancos. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú tengas en las cajas o en el banco 30.000 si solamente tienes que pagar 10.000? Pues con los 20.000 que te sobran, ¿qué puedes hacer? Invertirlo en algo. Por lo tanto, si yo en el examen les pongo, según el ratio de liquidez, una empresa tiene un valor de 3. ¿Qué está pasando con esa empresa? ¿Es estable patrimonialmente? Y además, ¿es rentable económicamente? ¿O está, ¿cómo se llama esto? No tiene recursos, no está rentabilizando sus recursos. Vuelvo a hacer la pregunta. Nos sale un valor de 3. Es estable, porque tenemos liquidez para hacer frente a los pagos. Pero ¿es rentable desde un punto de vista de que está utilizando todos sus recursos productivos y lo está rentabilizando? Si tiene un valor de 3, según este ratio. No. Porque además nos dice aquí que como norma general, el valor de este ratio no debe superar el valor de 0,75. A partir de ahí, se considera por lo general de que la empresa hay algún tipo de recurso que tiene improductivo en cuanto a la tesorería. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? ¿Vale? Luego hay otro que se llama, este se llama de liquidez inmediata, este se llama de tesorería o también llamado, yo no sé por qué se llama así, pero siempre en toda la literatura lo pone, acid test o test acid. Ahí no solamente se relaciona la tesorería, sino se relaciona el disponible más lo que se llama el realizable. Y se relaciona con respecto al pasivo corriente. Es decir, el realizable, todo lo que va por aquí para arriba. No sé, ¿Qué? sí, no sería antes. Pero las existencias también son realizables porque se le pueden realizar en dinero. ¿El tesorería activo corriente es realizable? Sí. Pero eso lo tengo que mirar. Me parece que no.
Me parece que el realizable, me parece que no. Pero en fin, Eso es. yo te contesto la pregunta. Bueno, ¿Qué significa ácido? Pues este es ácido. ¿Por qué se llama así? Pues sinceramente, Bárbara, no lo sé. Siempre tú verás en cualquier tema de este tipo de ratio, verás que se llama así, acid test o de tesorería. ¿Vale? Y entonces, relaciona el disponible más el realizable sobre el pasivo corriente. ¿Vale? Dice, este ratio estudia la liquidez de la empresa a corto plazo. Dice, también se le llama ratio de distancia a la suspensión de pago. ¿Por qué test de la distancia a la suspensión de pago? Porque cuanto este ratio esté mejor, quiere decir que tienes liquidez para poder hacer frente a tus pagos y por lo tanto evitarás la suspensión de pago. Por eso se dice de la distancia a la suspensión de pago. Entonces, se considera conveniente que el valor sea entre 0,80 y 1. ¿Vale? Pues vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos de disponible más realizable, pues yo qué sé, 20.000. ¿Vale? Y tenemos de pasivo corriente, pues 8.000. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da eso? 20.000 entre 8.000. 2,5. Entonces, la pregunta que yo le haría a Noelia es, según el ratio del asisté, según esto, este valor de 2,5, ¿estaríamos lejos de la suspensión de pago? Sí. ¿Por Porque qué? está entre 0,8 y 1. 2,5. No, porque supera, se refiere a que está. Eso que supera, ¿eh? Porque no Que los valores- está entre 0,8 y 1. Se me faltó el no. Claro, pues no está aceptado. Claro, está dentro. Vale, dice, vamos a ver, si tuviéramos el 2,5 estaríamos lejos de la suspensión de pago, eso es exacto. Lo que pasa es que estaríamos otra vez con los de los recursos improductivos. Estaríamos, fijaros aquí hay 20.000 de tesorería y de disponible realizable y solamente hay 8.000 de deuda. ¿Vale? Habría mayor de 1. Entonces, estaríamos lejos de la suspensión de pago, pero tendríamos recursos improductivos. ¿Vale? Yes. ¿Vale? Ok. A ver, si terminamos esto ya lo dejamos. Que veo que están ustedes ya con... Y luego quedan los ratios de solvencia. ¿Qué es un ratio de solvencia? Dice, mide la capacidad de la empresa para hacer frente a la totalidad de sus deudas. Y aquí aparece solvencia técnica a corto plazo, solvencia total o garantía y autonomía financiera. Autonomía financiera es lo que dijimos antes. Aquí te pones la relación entre los fondos propios y el pasivo exigible total. Cuanto yo más tengo de fondos propios y menos de pasivo exigible total, ¿cómo va a ser mi ratio? Si yo, por ejemplo, tengo de fondos propios 10.000 y mi pasivo exigible total es 2.000, esto en el año 1, y luego en el año 2 tengo 15.000 de fondos propios y tengo 2.000 de pasivo exigible total, estoy viendo el de autonomía financiera. Yo les pregunto, ¿en cuál de los dos soy más independientemente desde un punto de vista financiero? ¿En el 1 o en el 2? Según este ratio. Hallamos el ratio y ¿qué nos da? 10.000 entre 2.000, si no me equivoco yo, da 5, ¿no? Y en el año 2, 15.000 entre 2.000, me parece que da 7,5. Exacto. Entonces la pregunta que yo les digo es, ¿en cuál de los dos, cuál soy más independiente financieramente? Según este ratio. ¿En el 1 o en el 2?
A ver, En el 2. A ver. sí, no. Sí. Poretti dice en el 2. No. Neuset dice en el 2. En el 2. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo. Tengo más fondos propios Sí. para poder financiarme, mientras que mi pasivo exigible sigue siendo el mismo. Pero si yo, por ejemplo, incluso pusiera esto, 1.500 entre 15.000. A ver. 1.500 entre, no, 15.000 entre 1.500. Por ejemplo, aquí me da 10. Bueno, aquí no lo sería porque no nos serviría, porque estamos subiendo esto. A ver, volvemos a lo mismo, para que ustedes no se enrollen. A ver, en el año 1, a ver, Bárbara y Urena y Verónica. En el año 1, tengo, estamos en el ratio de autonomía financiera. Ratio de autonomía financiera. Este de aquí. ¿Lo ven? Sí. Vale. Entonces, ¿cuándo soy yo más autónomamente financieramente independiente? ¿En el año 1 o en el año 2? En el 2, ¿no? En el 2, porque en el 2 tengo más fondos propios, con lo cual voy a depender menos de este pasivo exigible para financiarme, porque yo puedo coger estos 5.000 que tengo de más y utilizarlo en hacer inversiones en mi activo. Por lo tanto, en el ejemplo, en este ratio, ¿vale? Cuanto más alto, mejor, porque eso me indica que soy más independiente financieramente. ¿Lo ven o no? Sí. A ver, el quid de la cuestión es ver las magnitudes que están en juego y ver si se ponen arriba o se ponen abajo. Y luego razonar. Pero más, no tenemos que estudiar todo esto en serio, ¿verdad? El ratio sí. Saber hacerlo. Vamos a ver. En el examen de Saida, ¿te va a caer algo de esto? Es decir, El examen yo te lo puedo decir como en el segundo parcial, te pongo la información para que hagas el balance y luego te digo, mira, calcúlame el ratio del activo corriente y en base a eso, dime algo. Si tú tienes que saberte el ratio. bueno, No. No Entonces, tiene problema. tienes aquí el balance para hacer los ratios. Después, por ejemplo, aquí yo te pongo otro balance, Ya. ¿vale? Que también lo puedes usar. Aquí tienes otro balance, ¿vale? Entonces, la cuestión es que tú cojas los balances y te pones a coger los ratios y ver las magnitudes, las masas con las cantidades y empiezas ahí a jugar. ¿Lo ven o no? Sí. Qué bárbaro, ya se te ha quitado ya la gana ya. Oye, ¿qué crees que hay? A ver, no es difícil. Lo que pasa es que simplemente hay que saber las magnitudes que están en juego y saber interpretarlo nada más. ¿Quedan más? Sí, quedan más. Sí, hay muchos ratios, sí. Vamos a ver, en una tienda de ropa tampoco no hay muchas prendas de ropa y hay que saberse todos los precios y saberse todos los modelos de las prendas de ropa y todo eso. Pero con el tiempo, Como que no. con la experiencia. Hombre, para eso estamos aquí, para adquirir la experiencia. La experiencia está en la práctica. Ah, sí, claro, la máquina te lo dice. Es verdad. Ahí estuvo rápido Bárbara. Bravo.
Entonces, quedan por ver los ratios estos, el ratio de solvencia técnica, total o de garantía, y los ratios de endeudamiento, que los tenemos aquí, a corto y a largo plazo. Y con eso pues ya habríamos terminado lo de los ratios, ¿vale? Y entonces, ¿ven todos estos ratios aquí? Pues ya lo pueden hacer. Todo. Todos lo pueden hacer. Vale, pero lo importante no solamente es que saquen el ratio, no solamente lo importante es que saquen el número. Lo importante es que saquen una conclusión de eso. Es que eso es lo más difícil, el número es súper fácil, la conclusión es que lo que complica. Es que eso es lo que tiene que llegar. Pues cuando vayas a una empresa, pues muchas veces tienes que sacar conclusiones de un número que tú ves. Y tú dices, vale, y en base a esto, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos comprar hacer más compras o no podemos hacer más compras? ¿Vamos a estar buenos de tesorería o no? Pues esto es así. Pero yo soy la rama sanitaria, me gusta qué capaz de que es Carlán. O lo bonito que es la rama sanitaria. Era de mierda. ¿O no te das mierda? Pues esta es la asignatura, análisis de balance. Pues se analiza esto. Vale. Pues a ver, Pues nada. vamos a ver. Luego se olvida, sí, pero vamos a ver. Lo que no se olvida es la capacidad. El periodo de maduración, pues no me he dado tiempo de explicarlo, pues lo tendré que explicar la semana que viene. Marcelo, ¿tú le vas a hacer una bolsa? Porque voy a ir a baño. Entonces, por favor, a ver, Yurena y Olga, mándame a mi correo lo del proyecto que les faltó, porque mañana por la tarde lo voy a ver todo y les voy a mandar otra vez los correos. ¿Vale? Bueno. E intenten hacer este ejercicio de los ratios. Así. ¿Vale? Vamos a cumplir el fin de semana previsibles. Pues venga, gente. Bueno, fin de semana. Igualmente. Trabajo